El millonario la tomó en sus brazos, y entre lágrimas descubrió que su empleada era virgen. El sol de febrero se filtraba a través de los enormes ventanales del piso 25 de la Torre Vega, iluminando la oficina más elegante de todo Polanco. Elena Morales ajustó su falda negra mientras caminaba por el pasillo de mármol, sus tacones resonando en el silencio matutino. Eran las 6:30 am, y como siempre, era la primera en llegar. «Buenos días, señor Vega», murmuró al aire practicando el saludo que le daría a su jefe en una hora exacta. Alejandro Vega era un hombre de horarios precisos, y Elena había aprendido que la puntualidad no era solo una virtud, sino una supervivencia. Encendió la cafetera italiana que había en la pequeña cocina ejecutiva, el aroma del café colombiano premium llenando el ambiente. Mientras el agua hervía, revisó la agenda del día en su tablet. 3 reuniones con inversionistas, una videollamada con los gerentes de Cancún y Mérida, y la presentación del nuevo proyecto hotelero en Tulum. Elena organizó los documentos sobre el escritorio de cristal de su jefe, cada página perfectamente alineada. Sus manos, pequeñas pero firmes, temblaron ligeramente al recordar la llamada que había recibido la noche anterior. Su madre necesitaba otra quimioterapia, y el seguro social no cubría el tratamiento completo. 4,000 pesos más que tendría que conseguir de alguna manera. «Concéntrate, Elena», se dijo a sí misma, sacudiendo la cabeza para alejar las preocupaciones. «El trabajo es lo primero». A las 7:30 en punto, las puertas del elevador se abrieron y Alejandro Vega emergió como siempre. Traje azul marino hecho a la medida, corbata de seda italiana y esa expresión seria que nunca parecía abandonar su rostro. A los 32 años, era considerado uno de los empresarios más exitosos de México, pero Elena había notado que detrás de esos ojos verdes había algo que parecía cansancio perpetuo. «Buenos días, Elena. ¿Ya está listo el reporte de ocupación de febrero?», preguntó sin siquiera mirarla, dirigiéndose directamente a su oficina. «Sí, señor. También llegó la confirmación de la reunión con los japoneses para el jueves, y el arquitecto de Tulum envió las modificaciones del proyecto», respondió Elena siguiéndolo con una carpeta en las manos. Alejandro se detuvo en seco, volteando hacia ella con el ceño fruncido. «¿Modificaciones? No autoricé ninguna modificación». «Disculpe, señor, pero usted me pidió ayer que le dijera al arquitecto que eliminara la zona de spa del segundo nivel porque interfería con la vista al mar desde el restaurante principal». Elena habló con voz segura, aunque su corazón se aceleró ligeramente. Por un momento Alejandro la observó en silencio. Elena mantuvo la mirada, acostumbrada a estos momentos de tensión. Su jefe tenía la costumbre de probar la memoria y eficiencia de sus empleados. «Tienes razón», admitió finalmente un atisbo de sonrisa asomando en la comisura de su boca. «A veces me pregunto qué haría sin ti, Elena». Elena sintió un calor extraño en el pecho ante esas palabras, pero rápidamente lo ignoró. Era solo reconocimiento profesional, nada más. «¿Necesita algo más antes de su primera reunión, señor Vega?» «El café. Y por favor, revisa que la sala de juntas tenga agua mineral, no del grifo. Los inversionistas de Monterrey son muy particulares con esos detalles». Elena asintió y se dirigió hacia la cafetera, pero cuando tomó la taza de porcelana, sus manos temblaron nuevamente. La taza se resbaló, estrellándose contra el suelo de mármol con un estruendo que resonó por toda la oficina. «¡Dios mío!», exclamó Elena, arrodillándose inmediatamente para recoger los pedazos. «Lo siento mucho, señor Vega. No sé qué me pasó». «Elena». La voz de Alejandro sonó más suave de lo usual. «Déjalo. La limpieza se encargará después». Pero Elena no se detuvo, recogiendo los fragmentos con manos temblorosas, como si su trabajo dependiera de ello. Porque tal vez sí dependía. No podía permitirse perder este empleo, no cuando su familia lo necesitaba tanto. Alejandro se acercó lentamente, observando cómo Elena luchaba por recoger hasta el más pequeño pedazo de porcelana. Había algo en su desesperación que lo inquietó, algo que no había notado antes a pesar de los 2 años que ella llevaba trabajando para él. «Elena, en serio, déjalo», repitió esta vez con una firmeza gentil que hizo que ella finalmente alzara la vista. Sus ojos se encontraron por un segundo que pareció eterno, y Alejandro vio algo que no esperaba. Lágrimas contenidas
y una vulnerabilidad que Elena siempre mantenía oculta bajo su profesionalismo impecable. La reunión con los inversionistas de Monterrey se extendió más de lo planeado. Elena permaneció en su escritorio, respondiendo correos y organizando los contratos que requerían la firma de Alejandro, pero su mente seguía regresando al momento de la mañana. La forma en que él la había mirado cuando recogía los pedazos de la taza había sido diferente, como si por primera vez en 2 años realmente la hubiera visto. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era su hermana Carmen. Elena, mamá está peor. El doctor dice que necesita la quimio urgente. Ya conseguiste el dinero. Elena cerró los ojos, sintiendo cómo el peso del mundo se asentaba sobre sus hombros. Había trabajado tiempo extra durante meses, había vendido hasta sus pocos ahorros personales, pero nunca era suficiente. El salario que Alejandro le pagaba era generoso comparado con otros trabajos, pero las deudas médicas de su madre parecían un pozo sin fondo. Elena, ¿podrías venir a mi oficina un momento? La voz de Alejandro la sacó de sus pensamientos. Se levantó rápidamente, alisando su falda y componiendo su expresión profesional. Cuando entró a la oficina, lo encontró de pie junto a la ventana, observando el tráfico de Polanco que se extendía como un río de luces en el atardecer. Los de Monterrey quedaron muy impresionados con la presentación, dijo sin voltear, especialmente con la organización de los documentos. Tu trabajo fue impecable, como siempre. Gracias, señor Vega. Es mi trabajo, respondió Elena, manteniéndose cerca de la puerta. Alejandro finalmente se volteó, estudiándola con esa intensidad que Elena había aprendido a reconocer cuando él estaba analizando un problema complejo. ¿Estás bien?, preguntó de manera directa. Esta mañana parecías alterada. Elena sintió cómo se le aceleraba el pulso. En 2 años, Alejandro nunca había preguntado por su bienestar personal. Sus interacciones siempre habían sido estrictamente profesionales. Estoy perfectamente bien, señor. ¿Necesita algo más para mañana? Elena. Su voz tenía un tono que ella no había escuchado antes. Trabajo contigo desde hace 2 años. Llegas antes que yo, te vas después que yo. Nunca has faltado un solo día, y nunca, ni una sola vez habías roto algo por nerviosismo. Así que te pregunto de nuevo, ¿estás bien? La directa preocupación en su voz rompió algo dentro de Elena. Toda la presión que había estado conteniendo, toda la fuerza que había estado fingiendo, se desmoronó como un castillo de naipes. Mi madre, comenzó a decir, pero las palabras se atoraron en su garganta. Alejandro se acercó y por primera vez desde que trabajaba para él, Elena vio cómo su expresión se suavizaba completamente. Siéntate, le dijo, señalando uno de los sillones de cuero cerca de su escritorio, y háblame, no como tu jefe, sino como alguien que se preocupa. Elena se sentó al borde del sillón, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Nunca había hablado de su vida personal en la oficina, nunca había mezclado sus problemas con el trabajo, pero la gentileza inesperada en la voz de Alejandro derribó todas sus defensas. Mi madre tiene cáncer, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Necesita quimioterapias que el seguro no cubre completamente. Yo trabajo aquí, y también limpio oficinas los fines de semana, pero nunca es suficiente. Cada vez que creo que vamos a estar bien, aparece otro gasto médico. Las lágrimas que había estado conteniendo toda la semana comenzaron a rodar por sus mejillas. Elena se limpió rápidamente, avergonzada de mostrar esa vulnerabilidad frente a su jefe. Perdón, señor Vega, no debería estar contándole esto. Es inapropiado y... Elena, la interrumpió Alejandro acercándose más. ¿Cuánto necesitas? Ella levantó la vista, sorprendida por la pregunta directa. ¿Perdón? Para el tratamiento de tu madre, ¿cuánto dinero necesitas? Elena lo miró fijamente, confundida por el giro de la conversación. En sus ojos verdes vio algo que nunca había notado antes. Una calidez genuina que contrastaba dramáticamente con la frialdad empresarial que siempre mostraba. No podría aceptar dinero de usted, señor Vega. No sería correcto. ¿Por qué no?, preguntó Alejandro, sentándose en el sillón frente a ella. Llevas 2 años siendo la empleada más leal y eficiente que he tenido. Has trabajado horas extras sin quejarte, has manejado crisis sin inmutarte,
y nunca me has pedido nada a cambio. Si no puedo ayudar a alguien que ha demostrado tanto compromiso, entonces, ¿de qué sirve todo este éxito? Elena lo observó en silencio, tratando de procesar la transformación que estaba viendo en el hombre que creía conocer. El Alejandro Vega que tenía frente a ella no era el empresario frío y calculador que llegaba cada mañana. Era alguien diferente, alguien que parecía genuinamente conmovido por su situación. «Señor Vega», comenzó a decir, pero él alzó una mano para detenerla. «Alejandro», la corrigió suavemente, «y no es caridad, Elena, es justicia. Si puedo gastar 50,000 pesos en una cena de negocios, puedo invertir en la salud de la madre de la persona que mantiene mi vida organizada». La sinceridad en su voz quebró las últimas defensas de Elena. Por primera vez en meses, se permitió sentir un rayo de esperanza. Elena no durmió en toda la noche. Las palabras de Alejandro resonaban en su mente como un eco constante. Había rechazado su oferta de ayuda, por supuesto. Era lo correcto, lo profesional. Pero mientras yacía en su pequeña cama en el departamento de 2 habitaciones que compartía con su hermana Carmen y su madre, no podía dejar de pensar en la sinceridad que había visto en sus ojos. A las 5 de la mañana, recibió una llamada del hospital. Su madre había tenido una crisis durante la madrugada y necesitaba ser internada inmediatamente. Elena se vistió con manos temblorosas, tomó sus pocos ahorros y se dirigió al Hospital General. «¿Cuánto va a costar la hospitalización?», le preguntó al doctor Ramírez, un hombre mayor de cabello gris que había tratado a su madre durante los últimos 8 meses. «Señorita Morales, su madre necesita cuidados intensivos por al menos una semana. El costo total, incluyendo medicamentos y estudios, será de aproximadamente 20,000 pesos. El Seguro Popular cubre solo el 40%. Elena sintió cómo se le desplomaba el mundo. 12,000 pesos que no tenía. Su salario mensual era de 15,000, pero entre renta, comida y gastos básicos, nunca quedaba nada. «Doctor, ¿no hay algún programa de apoyo? ¿Alguna forma de...?» «Lo siento, señorita. Ya hemos aplicado todos los descuentos posibles. Si no puede cubrir el pago, me temo que tendremos que trasladarla a un hospital público, pero allí la lista de espera para cuidados intensivos es de al menos 2 semanas. Elena cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con derramarse nuevamente. 2 semanas que su madre no tenía. Eran las 8:15 am cuando finalmente llegó a la oficina. Alejandro ya estaba allí, revisando unos documentos, pero alzó la vista en cuanto la vio entrar. «Elena, llegas tarde», dijo, pero su tono no tenía el reproche habitual. Había algo diferente en su expresión. «Lo siento mucho, señor Vega. Mi madre tuvo una emergencia médica y tuve que llevarla al hospital». Elena trató de mantener la voz firme, pero sabía que su rostro delataba la angustia que sentía. Alejandro se levantó inmediatamente de su escritorio. «¿Está bien? ¿Necesitas irte al hospital?». La pregunta la tomó por sorpresa. En 2 años, nunca había esperado esa clase de preocupación personal de su parte. «Está estable por ahora, pero...». Elena se detuvo, recordando que había decidido mantener sus problemas personales fuera del trabajo. «¿Pero qué, Elena?». «Nada, señor. Ya ordené los documentos para su reunión de las 9. Los inversionistas de Guadalajara ya confirmaron su asistencia por videoconferencia». Alejandro la estudió cuidadosamente. Podía ver la tensión en sus hombros, la palidez de su rostro, la forma en que evitaba el contacto visual. Era evidente que algo más estaba pasando. «Elena, cancela todas mis reuniones de la mañana». «¿Perdón?». Elena lo miró sorprendida. «Señor, tiene citas muy importantes. Los de Guadalajara han estado esperando esta reunión por semanas». «He dicho que las canceles», repitió Alejandro con firmeza, «y después vas a sentarte y me vas a explicar exactamente qué está pasando con tu madre». «Señor Vega, realmente no es necesario». «Elena», su voz se suavizó, «ayer me dijiste que trabajas limpiando oficinas los fines de semana. En 2 años, nunca supe eso de ti. Nunca supe que tenías una madre enferma. Nunca supe por qué a veces llegas con ojeras o por qué nunca tomas vacaciones. He sido un pésimo jefe al no preocuparme por tu bienestar, y eso va a cambiar ahora». Elena lo miró fijamente, completamente desconcertada por esta versión de Alejandro que nunca había visto antes. «No entiendo por qué de repente le importa mi vida personal», dijo finalmente.
con una honestidad que la sorprendió a ella misma. Alejandro se quedó en silencio por un momento, como si estuviera considerando cuidadosamente su respuesta. Porque ayer, cuando te vi llorar, me di cuenta de que no te conozco en absoluto, y eso me molesta más de lo que puedo explicar. La sinceridad cruda en su voz hizo que Elena sintiera algo extraño en el estómago, una calidez que no tenía nada que ver con gratitud profesional. 20 minutos después, Elena se encontró sentada en el sofá de la oficina de Alejandro, contándole detalles de su vida que nunca pensó que compartiría con nadie, mucho menos con su jefe. Le habló de cómo su padre había abandonado a la familia cuando ella tenía 16 años, justo cuando a su madre le diagnosticaron diabetes. Le contó sobre los 3 trabajos que había tenido mientras estudiaba administración en la universidad nocturna y cómo había dejado los estudios en el último semestre para poder pagar los primeros tratamientos oncológicos de su madre. Alejandro escuchaba en silencio, sin interrumpir, sin juzgar. Su expresión se había vuelto cada vez más seria a medida que Elena relataba su historia. Así que cuando vi la oportunidad de trabajar aquí, era como un sueño, concluyó Elena. Un salario estable, prestaciones médicas básicas. Pensé que finalmente podríamos estar bien. ¿Y no han estado bien?, preguntó Alejandro suavemente. Elena negó con la cabeza. El cáncer de mi madre es agresivo. Necesita tratamientos que el Seguro Social no cubre. Cada mes es una lucha para conseguir el dinero suficiente. Esta mañana me dijeron que necesita cuidados intensivos por una semana y yo no tengo 12,000 pesos. Alejandro se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Elena, mírame. Esperó hasta que ella alzara la vista. Voy a darte un adelanto de sueldo. Señor Vega, no puedo, no es negociable, la interrumpió. Y tampoco es caridad. Es una inversión en mi mejor empleada. Además, he decidido darte un aumento. Elena parpadeó confundida. ¿Un aumento? Tu nuevo salario será de 25,000 pesos mensuales, retroactivo a partir de este mes. Elena se quedó sin palabras. 10,000 pesos adicionales al mes significaban la diferencia entre la supervivencia y la estabilidad. No entiendo. ¿Por qué está haciendo esto? Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda. Porque me he dado cuenta de que he estado viviendo en una burbuja. Llego aquí todos los días, doy órdenes, firmo contratos, gano dinero, y nunca me había detenido a pensar en las personas que hacen posible mi éxito. Se volteó hacia ella, y Elena vio algo vulnerable en su expresión. Cuando te vi recoger esos pedazos de porcelana ayer, como si tu vida dependiera de ello, me di cuenta de que tal vez sí dependía, y eso me molestó de una forma que no puedo explicar. Elena se levantó lentamente del sofá. Señor Vega, Alejandro, la corrigió nuevamente. Y hay algo más que quiero que sepas, Elena. No estoy haciendo esto solo porque seas una buena empleada. El corazón de Elena comenzó a latir más rápido. Había algo en el tono de su voz, en la forma en que la miraba, que era completamente diferente a cualquier interacción que habían tenido antes. «¿Entonces por qué?», preguntó en un susurro. Alejandro se acercó lentamente, hasta que solo unos pasos los separaron. «Porque en 2 años nunca había notado que tienes los ojos más expresivos que he visto en mi vida. Porque nunca había prestado atención a cómo tu presencia hace que esta oficina se sienta menos fría. Y porque ayer, cuando te vi vulnerable por primera vez, me di cuenta de que no quiero verte sufrir». Elena sintió cómo se le cortaba la respiración. Estaba navegando en territorio desconocido, en un lugar donde las líneas entre jefe y empleada comenzaban a difuminarse de manera peligrosa. «Alejandro», dijo su nombre por primera vez y notó cómo él se tensó ligeramente al escucharlo. «No sé qué está pasando aquí, pero yo trabajo para usted. No podemos». «Lo sé», la interrumpió suavemente. «Créeme, lo sé, pero no puedo ignorar lo que estoy sintiendo». Elena dio un paso atrás, necesitando espacio para pensar claramente. «¿Qué está sintiendo exactamente?». Alejandro la miró directamente a los ojos. «Que por primera vez en años, alguien me importa más allá de los negocios. Que cuando te veo preocupada, yo también me preocupo. Que la idea de que sufras me resulta insoportable». Elena sintió cómo se le aceleraba el pulso, las emociones que había estado reprimiendo durante meses, esa atracción que había negado incluso ante sí misma, amenazaban con emerger a la superficie. «Esto es complicado»,
murmuró. Lo sé, repitió Alejandro. Pero, ¿significa eso que debemos ignorarlo? Elena no tenía respuesta para esa pregunta. Lo único que sabía era que el hombre que tenía frente a ella era muy diferente del jefe frío e inaccesible que había conocido, y esa diferencia la asustaba tanto como la atraía. «Necesito ir al hospital», dijo finalmente. «Mi madre me necesita». «Por supuesto», Alejandro asintió inmediatamente. «Y Elena, el dinero estará en tu cuenta antes del mediodía, sin condiciones, sin expectativas». Elena lo miró una última vez antes de dirigirse hacia la puerta. En esos ojos verdes vio algo que la hizo temblar, una intensidad que iba mucho más allá de la preocupación profesional. «Gracias», murmuró, y salió de la oficina con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Elena llegó al Hospital General con una mezcla de alivio y confusión corriendo por sus venas. El dinero había aparecido en su cuenta exactamente a las 11:30 am, tal como Alejandro había prometido. 12,000 pesos que significaban que su madre podría recibir el tratamiento que necesitaba. Pero más que el dinero, lo que la tenía perturbada eran las palabras que él había pronunciado en la oficina. «Por primera vez en años, alguien me importa más allá de los negocios». Encontró a su madre dormida en una cama del área de cuidados intensivos, conectada a varios monitores que emitían pitidos constantes. Carmen estaba sentada a su lado, sosteniendo la mano de su madre. «Elena, gracias a Dios». Carmen se levantó inmediatamente. «Ya pagaste todo, ¿verdad? La enfermera me dijo que el tratamiento comenzaría en 1 hora». Elena asintió, pero no podía encontrar las palabras para explicar cómo había conseguido el dinero. ¿Cómo le decía a su hermana que su jefe millonario había decidido ayudarla después de confesar sentimientos que desafiaban toda lógica? «¿Cómo conseguiste tanto dinero tan rápido?», preguntó Carmen, estudiando la expresión de su hermana. «Mi jefe me dio un adelanto», respondió Elena, lo cual técnicamente era verdad. «Tu jefe. Pero tú siempre dices que es un hombre frío y distante». Elena se sentó junto a la cama, evitando la mirada inquisitiva de Carmen. Su hermana tenía razón. Durante 2 años había descrito a Alejandro Vega como un empresario exitoso pero emocionalmente inaccesible. ¿Cómo explicar la transformación que había presenciado en las últimas 24 horas? «Las personas a veces nos sorprenden», murmuró Elena, acariciando la mano de su madre. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era de Alejandro. «¿Cómo está tu madre? Si necesitas más tiempo, no te preocupes por regresar hoy». Elena miró el mensaje durante varios segundos antes de responder. «Está estable. Gracias por todo. Regresaré mañana». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Cuídate». «Y Elena, lo que hablamos hoy no cambia nada en el trabajo. No quiero que te sientas presionada o incómoda». Esa consideración la conmovió más de lo que quería admitir. Alejandro estaba siendo cuidadoso, respetuoso, dándole espacio para procesar todo lo que había pasado. 3 horas después, mientras Carmen había ido a conseguir café, Elena se encontró sola con su madre, quien finalmente había despertado. «Mija», la voz de María Elena Morales era débil, pero clara. «Carmen me contó que ya se pagó todo el tratamiento. ¿De dónde sacaste tanto dinero?». Elena suspiró. Su madre siempre había podido leer sus emociones como un libro abierto. «Mi jefe me ayudó, mamá». «¿Tu jefe? ¿El señor millonario que nunca te habla más que para darte órdenes?». Elena sonrió a pesar de todo. Su madre recordaba cada detalle de las historias que le contaba sobre su trabajo. «Resulta que no es como pensaba». María Elena observó cuidadosamente a su hija. «Elena, hay algo diferente en tu voz cuando hablas de él». «Mamá, no empieces con... ¿te gusta?». La pregunta directa hizo que Elena se sonrojara inmediatamente. «Mamá, es mi jefe. Es complicado. El amor siempre es complicado, mija. Pero eso no significa que esté mal». Elena miró a su madre, una mujer que había trabajado como costurera toda su vida, que había criado a 2 hijas sola después de que su esposo las abandonara, que había enfrentado el cáncer con una dignidad que inspiraba a todos los que la conocían. «¿No te parece extraño? Él vive en un mundo completamente diferente al nuestro». «¿Y qué?». María Elena apretó la mano de su hija. «Los corazones no entienden de clases sociales, Elena. Si es un buen hombre, eso es lo único que importa». Al día siguiente, Elena regresó al trabajo con una mezcla de nerviosismo y anticipación.
No sabía cómo sería interactuar con Alejandro después de todo lo que había pasado. ¿Volvería a ser el jefe distante de siempre o mantendría esa calidez nueva que había mostrado? Sus dudas se disiparon en cuanto lo vio. Alejandro se acercó a su escritorio. Apenas ella se sentó con una expresión de genuina preocupación. «¿Cómo está tu madre?», preguntó sin preámbulos. «Mucho mejor. El tratamiento está funcionando. El doctor dice que podrá ir a casa en 2 días». Elena mantuvo un tono profesional, pero no pudo evitar que una sonrisa pequeña apareciera en sus labios. «Me alegra escuchar eso». Alejandro se quedó parado junto a su escritorio por un momento, como si quisiera decir algo más, pero no supiera cómo. «Señor Vega, reorganicé todas las reuniones que se cancelaron ayer. Los de Guadalajara pueden atenderlo esta tarde a las 3. Y... Elena», la interrumpió suavemente, «¿podríamos hablar en mi oficina?». Una vez dentro, Alejandro cerró la puerta y se dirigió hacia ella con una expresión seria. «He estado pensando en lo que hablamos ayer y creo que debo disculparme». Elena lo miró sorprendida. «¿Disculparse? ¿Por qué?». «Por ponerte en una posición incómoda, por confundirte con mis sentimientos cuando tú estás pasando por una situación difícil con tu madre. No fue el momento apropiado». Elena estudió su rostro, viendo la sinceridad en sus ojos verdes. «Alejandro», dijo su nombre intencionalmente, «no me siento incómoda. Confundida, sí, pero no incómoda». «¿Confundida cómo?». Elena respiró profundamente, decidiendo ser tan honesta como él había sido. «Porque durante 2 años te vi como alguien inalcanzable, exitoso, poderoso, pero frío, y de repente descubro que eres humano, que te importan las personas, que te importo yo. ¿Y eso te molesta?». «Me asusta», admitió Elena. «Porque significa que todo lo que pensaba que sabía sobre ti estaba equivocado. Y también porque…». Se detuvo, no segura de si debía continuar. «¿Por qué, Elena?». «Porque yo también he estado sintiendo cosas que no debería sentir por mi jefe». El silencio que siguió fue tan intenso que Elena podía escuchar los latidos de su propio corazón. Alejandro se acercó lentamente, hasta que solo el escritorio los separaba. «¿Qué tipo de cosas?». Elena sintió cómo se le aceleraba la respiración. «Como preguntarme cómo sería tu sonrisa si fuera genuina, como notar cuando estás cansado o estresado, como desear poder consolarte cuando tienes esa expresión que tienes después de las reuniones difíciles». Alejandro rodeó el escritorio, acercándose hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que Elena pudiera percibir su colonia. «Elena, hay algo que debes saber sobre mí». «¿Qué?». «Hace 3 años me divorcié. Mi ex esposa me dijo que era imposible amar a alguien que vivía solo para el trabajo, que no sabía cómo conectar emocionalmente con las personas. Y tenía razón». Elena escuchó en silencio, viendo una vulnerabilidad en él que la sorprendió. «Desde entonces, he estado convencido de que era mejor mantener las distancias, que era más fácil tratar a todos como empleados o socios de negocios. Pero contigo, ¿qué pasa conmigo? Contigo, por primera vez en años, quiero conectar, quiero conocerte, quiero cuidarte». Elena sintió cómo se le formaba un nudo en la garganta. «Alejandro, esto es muy complicado. Trabajamos juntos. Tú eres millonario y yo apenas puedo pagar las deudas de mi madre. Vivimos en mundos completamente diferentes. ¿Y si no me importara eso? Pero debería importarte». Elena dio un paso atrás. «¿Qué van a pensar tus socios, tu familia, la gente que se mueve en tu círculo social, que el exitoso Alejandro Vega está saliendo con su secretaria?» «Asistente personal», la corrigió automáticamente. «Y no me importa lo que piensen». «A mí sí me importa». Elena lo miró directamente. «Porque yo soy la que va a tener que lidiar con los comentarios, con las miradas, con que la gente asuma que conseguí mi trabajo de cierta manera». Alejandro se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de Elena. Finalmente asintió lentamente. «Tienes razón. No había pensado en eso. Lo sé, y no es tu culpa. Simplemente venimos de realidades muy diferentes». «Entonces, ¿qué hacemos?». Elena lo miró sintiendo cómo se le partía el corazón al ver la esperanza y la confusión en sus ojos. «No lo sé», admitió, «pero necesito tiempo para pensar, para entender qué es lo que realmente quiero». Alejandro asintió, aunque Elena pudo ver la decepción en su expresión. «Te daré todo el tiempo que necesites. Pero Elena,
Quiero que sepas que mis sentimientos no van a cambiar, y la ayuda con tu madre no tenía condiciones. Eso no cambia sin importar lo que decidas. Elena sintió una calidez en el pecho ante sus palabras. Gracias, murmuró, por todo. Cuando Elena salió de la oficina, ambos sabían que habían cruzado una línea de la que no había vuelta atrás. La pregunta ahora era si tendrían el valor de explorar lo que había del otro lado. Una semana después de la conversación en la oficina, Elena había logrado establecer una rutina que le permitía mantener cierta distancia emocional con Alejandro. Llegaba puntual, hacía su trabajo con la eficiencia de siempre y limitaba sus interacciones a lo estrictamente profesional. Sin embargo, era imposible ignorar los pequeños gestos que él había comenzado a tener. El café premium que aparecía en su escritorio cada mañana, las preguntas discretas sobre la salud de su madre, o la forma en que sus ojos la buscaban cada vez que entraba a una sala. Todo cambió el miércoles por la mañana, cuando Sofía Mendoza, la exesposa de Alejandro, apareció sin previo aviso en la oficina. Elena estaba organizando los documentos para la reunión de las 10, cuando las puertas del elevador se abrieron y una mujer impresionante emergió como si estuviera desfilando en una pasarela, alta, delgada, con cabello castaño perfectamente peinado y vestida con un traje de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de Elena. Sus tacones de marca resonaron contra el mármol mientras se dirigía directamente al escritorio de Elena. «Buenos días», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Soy Sofía Mendoza de Vega. Vengo a ver a Alejandro». Elena reconoció inmediatamente el apellido y sintió un nudo en el estómago. «Buenos días, señora Mendoza. ¿Tiene usted una cita programada con el señor Vega?» «No necesito cita para ver a mi ex esposo», respondió Sofía con un tono condescendiente, especialmente cuando se trata de asuntos familiares importantes. Elena mantuvo su compostura profesional, aunque podía sentir la tensión creciendo en el ambiente. «Permíteme verificar si el señor Vega está disponible», dijo, alcanzando el teléfono. «No te molestes». Sofía caminó directamente hacia la oficina de Alejandro. «Ya sé el camino». Elena se levantó rápidamente. «Señora, realmente necesito anunciarla». Pero Sofía ya había abierto la puerta de la oficina. Elena la siguió, sintiendo cómo se desarrollaba una situación que claramente estaba fuera de su control. «Sofía». La voz de Alejandro sonó sorprendida y no particularmente complacida. «¿Qué haces aquí?» «Hola, mi amor». Sofía se acercó a él con una familiaridad que hizo que Elena se sintiera como una intrusa. «Necesitamos hablar». Elena permaneció en la entrada, sin saber si debía retirarse o quedarse. «Elena, está bien», dijo Alejandro notando su incomodidad. «Puedes regresar a tu escritorio». «Sí, querida», añadió Sofía sin siquiera voltear a mirarla. «Esto es una conversación privada entre familia». Elena asintió y salió de la oficina, cerrando la puerta tras de sí, pero no pudo evitar notar el tono posesivo en la voz de Sofía, ni la familiaridad con la que había llamado mi amor a Alejandro. Durante la siguiente hora, Elena trató de concentrarse en su trabajo, pero era imposible ignorar las voces que ocasionalmente se elevaban desde la oficina. No podía escuchar las palabras específicas, pero el tono de la conversación parecía alternarse entre tenso y suplicante. Finalmente, la puerta se abrió y Sofía salió, pero esta vez, su compostura perfecta había desarrollado algunas grietas. Su maquillaje estaba ligeramente corrido, como si hubiera estado llorando. Se detuvo frente al escritorio de Elena y la estudió con una mirada calculadora. «Así que tú eres la famosa Elena», dijo con una sonrisa fría. «Alejandro me ha contado mucho sobre ti». Elena sintió cómo se le aceleraba el pulso. «¿Perdón? Oh, no te hagas la inocente, querida. Sé exactamente lo que está pasando aquí». Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante. Una secretaria joven y bonita, un jefe rico y emocionalmente vulnerable. Es una historia muy predecible. Elena sintió una mezcla de indignación y vergüenza. «Señora Mendoza, mi relación con el señor Vega es estrictamente profesional». «Por supuesto que lo es». Sofía rió sin humor. «Pero déjame darte un consejo, de mujer a mujer. Alejandro juega a ser el caballero de armadura brillante cuando se siente culpable o solo. Te hace sentir especial, te ayuda con tus problemas, te hace creer que realmente le importas.
pero al final siempre regresa a su propio mundo. Un mundo donde las secretarias no encajan. Elena mantuvo la expresión neutral, pero las palabras de Sofía se clavaron en sus inseguridades como dagas. «Gracias por el consejo», respondió con voz firme. «¿Hay algo más en lo que pueda ayudarla?». Sofía sonrió, claramente satisfecha con la reacción que había provocado. «Solo recuerda lo que te dije, querida. Los hombres como Alejandro pueden darse el lujo de tener aventuras, pero siempre se casan con mujeres de su propia clase». Con esas palabras, Sofía se dirigió hacia el elevador, dejando a Elena con un torbellino de emociones y dudas. Alejandro salió de su oficina 20 minutos después de que Sofía se fuera, con una expresión cansada y tensa. Elena pudo ver inmediatamente que la visita de su ex-esposa lo había afectado profundamente. «Elena, ¿podrías cancelar mis reuniones de la tarde?», pidió sin hacer contacto visual. «Necesito salir temprano hoy». «Por supuesto, señor Vega», respondió Elena, notando que había vuelto al formalismo profesional. «¿Hay algo específico que deba decirles a las personas con las que tenía citas? Solo que surgió un asunto familiar urgente». Alejandro finalmente la miró y Elena pudo ver agotamiento en sus ojos. «Y Elena, lamento que hayas tenido que presenciar eso». Elena asintió, pero no pudo evitar preguntarse qué exactamente había pasado en esa conversación que había dejado a ambos ex-esposos tan alterados. «¿Está todo bien?», preguntó, arriesgándose a cruzar la línea profesional. Alejandro la miró durante un largo momento, como si estuviera debatiendo cuánto debía contarle. «Sofía quiere que regresemos», dijo finalmente. «Dice que ha madurado, que entiende mejor las presiones de mi trabajo, que puede ser la esposa que yo necesito». Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, pero mantuvo la expresión neutral. «¿Y usted qué piensa al respecto?». «Pienso que es demasiado tarde para eso». Alejandro se acercó a su escritorio. «Pero Sofía puede ser muy persuasiva cuando quiere algo». Elena recordó las palabras venenosas que Sofía había pronunciado sobre aventuras y matrimonios y sintió una mezcla de dolor y ira. «Señor Vega, ¿puedo preguntarle algo?». «Por supuesto». «¿Su exesposa sabe sobre lo que hablamos la semana pasada?». Alejandro frunció el ceño. «¿Por qué lo preguntas?». Elena respiró profundamente, decidiendo ser directa. «Porque antes de irse, me dijo algunas cosas. Sobre usted, sobre mí, sobre las diferencias de clase y sobre cómo los hombres como usted pueden tener aventuras pero siempre se casan con mujeres de su propia clase». La expresión de Alejandro se oscureció inmediatamente. «¿Te dijo eso?». «Sí, y quería saber si usted le había contado sobre nuestras conversaciones». «Elena, yo nunca…». Alejandro se pasó las manos por el cabello, claramente frustrado. «No le conté nada específico sobre ti. Solo mencioné que había conocido a alguien que me había hecho replantear algunas cosas sobre mi vida». «¿Conocido a alguien?». Elena repitió las palabras, sintiendo una punzada de dolor. «¿Es así como me describe?». Alejandro se acercó más, con una expresión intensa. «Elena, no permitas que las palabras de Sofía te hagan dudar de lo que hay entre nosotros». «¿Y qué hay entre nosotros exactamente?». Elena se levantó de su silla, enfrentándolo. «Porque después de lo que me dijo su exesposa, ya no estoy segura de nada. Lo que hay entre nosotros es real». Alejandro tomó sus manos. «Mis sentimientos por ti son reales». Elena retiró sus manos suavemente. «Pero ella tiene razón en algo, ¿no es cierto? Nosotros venimos de mundos diferentes. Su exesposa es hermosa, educada, viene de una familia con dinero, conoce las reglas de su mundo social. Yo solo soy una empleada que limpia oficinas los fines de semana para poder pagar las deudas médicas de su madre». «Eso no me importa», Alejandro insistió. «Ya te lo dije». «Pero debería importarle». Elena sintió lágrimas amenazando con brotar. «Porque al final del día, cuando regrese a su departamento en Polanco y yo regrese a mi casa en Nezahualcóyotl, seguiremos siendo de mundos completamente diferentes». Alejandro la miró en silencio, y Elena pudo ver que sus palabras lo habían afectado. «¿Estás diciendo que no quieres intentarlo? ¿Que vas a permitir que los prejuicios de Sofía decidan por ti?». «Estoy diciendo que tal vez ella está siendo más realista que nosotros». Elena se dirigió hacia su escritorio para recoger sus cosas. «Tal vez es hora de que regresemos a lo que realmente somos, jefe y empleada». «Elena, espera».
Alejandro la siguió. No hagas esto. No permitas que ella destruya lo que hemos construido. Elena se volteó hacia él, y Alejandro pudo ver lágrimas en sus ojos. ¿Qué hemos construido exactamente, Alejandro? Una semana de conversaciones confusas y sentimientos complicados. Eso no es suficiente para superar todas las diferencias que existen entre nosotros. Podría serlo si le diéramos una oportunidad. Su voz sonaba desesperada. Elena, por favor. Elena lo miró una última vez, viendo la sinceridad y el dolor en sus ojos, pero las palabras de Sofía habían plantado semillas de duda que ahora florecían en su mente. Necesito irme temprano hoy, dijo finalmente. Mi madre tiene una cita médica. Era una mentira, pero necesitaba espacio para pensar, para procesar todo lo que había pasado. Alejandro asintió lentamente, claramente derrotado. Por supuesto, tómate el tiempo que necesites. Elena recogió sus cosas y se dirigió hacia el elevador. Cuando las puertas se cerraron, pudo ver a Alejandro parado en medio de la oficina, con una expresión de pérdida que la hizo cuestionarse si estaba tomando la decisión correcta. Pero mientras el elevador descendía, no pudo evitar pensar que tal vez Sofía tenía razón. Tal vez algunos mundos simplemente eran demasiado diferentes para unirse, sin importar cuán fuertes fueran los sentimientos involucrados. Elena pasó el fin de semana sumida en una confusión emocional que la consumía. Las palabras de Sofía resonaban constantemente en su mente, mezclándose con los recuerdos de la sinceridad en los ojos de Alejandro. Su madre, que ya se encontraba en casa recuperándose satisfactoriamente, notó inmediatamente el cambio en el estado de ánimo de su hija. «Elena, llevas 2 días como alma en pena», le dijo María Elena el domingo por la tarde, mientras compartían un café en la pequeña cocina del departamento. «¿Qué pasó con tu jefe?» Elena le contó todo: la confesión mutua de sentimientos, la ayuda económica, la visita de la exesposa y las dudas que ahora la atormentaban. «Mira, mija», su madre le tomó las manos, «yo he vivido suficientes años para saber que el amor verdadero no se presenta muchas veces en la vida, y cuando llega, hay que ser valiente para defenderlo. Pero mamá, ella tenía razón en muchas cosas. Somos de mundos diferentes. ¿Y qué? Tu papá y yo también éramos de mundos diferentes. Él venía de una familia de comerciantes prósperos. Yo era hija de campesinos, pero nos amábamos, y eso fue suficiente por muchos años». Elena miró a su madre con sorpresa. Nunca había escuchado esa historia. ¿En serio? Claro. La familia de tu padre se opuso a nuestra relación al principio. Decían que yo no era lo suficientemente buena para él, pero tu papá luchó por nosotros. El problema no fueron las diferencias sociales, mija. El problema fue que con el tiempo él cambió, se volvió ambicioso y egoísta, pero al principio, cuando el amor era real, nada más importaba. ¿Estás diciendo que debería darle una oportunidad a Alejandro? Estoy diciendo que no dejes que el miedo y las palabras venenosas de una mujer despechada decidan tu futuro. Si ese hombre vale la pena, lucha por él. Y si no vale la pena, al menos lo sabrás porque lo intentaste. El lunes por la mañana, Elena llegó a la oficina con una determinación renovada. Había decidido que tendría una conversación honesta y final con Alejandro, pero cuando llegó, encontró el escritorio de él vacío y una nota de la secretaria temporal que había llegado antes que ella. El señor Vega tuvo que viajar urgentemente a Cancún por un problema en el hotel. Estará fuera toda la semana. Dejó instrucciones de que manejaras todos los asuntos de la oficina en su ausencia. Elena sintió una mezcla de decepción y preocupación. ¿El viaje era realmente por trabajo, o Alejandro había decidido tomar distancia después de su última conversación? La respuesta llegó el miércoles, cuando Sofía apareció nuevamente en la oficina, esta vez con una actitud triunfante que encendió todas las alarmas de Elena. «Hola, querida», dijo Sofía, sentándose en la silla frente al escritorio de Elena como si fuera la dueña del lugar. «Veo que Alejandro no está. Supongo que ya te contó sobre nuestros planes». Elena mantuvo la compostura, aunque sentía como si le hubieran dado una bofetada. «No sé de qué planes habla, señora Mendoza». «Oh, por favor, no necesitas fingir conmigo». Sofía sonrió con malicia. «Alejandro y yo hemos decidido darnos una segunda oportunidad. Está en Cancún precisamente para preparar una cena romántica, donde me pedirá que regresemos.
El Hotel Maya Bay siempre fue nuestro lugar especial. Elena sintió cómo se le desplomaba el mundo. El Hotel Maya Bay era la propiedad más exclusiva de la cadena de Alejandro, el lugar donde él llevaba a sus clientes más importantes. «Me alegro por ustedes», logró decir Elena, aunque las palabras sabían amargas en su boca. Sabía que lo entenderías. Sofía se levantó claramente satisfecha. Al final, las personas siempre regresan a donde pertenecen, y Alejandro pertenece conmigo, en nuestro mundo. Después de que Sofía se fuera, Elena se quedó sentada en su escritorio, sintiendo cómo se le partía el corazón. Tal vez todo había sido una ilusión. Tal vez Alejandro realmente había decidido que era más fácil regresar con alguien de su propio mundo. Pero algo en su interior se rebeló contra esa idea. El Alejandro que había conocido en las últimas semanas, el hombre que había mostrado tanta preocupación genuina por ella y su madre, no parecía el tipo de persona que simplemente huiría sin dar explicaciones. Elena tomó una decisión impulsiva. Abrió la computadora de Alejandro, tenía acceso como su asistente, y revisó su itinerario de viaje. Efectivamente, estaba en Cancún, hospedado en el Maya Bay. Pero cuando revisó los detalles del viaje, encontró algo que no encajaba. No había reservaciones para cenas románticas, no había arreglos especiales, solo reuniones de trabajo con el gerente general del hotel. O Sofía estaba mintiendo, o algo más estaba pasando. Elena tomó la decisión más arriesgada de su vida. Usó sus ahorros para comprar un boleto de avión a Cancún. Si Alejandro realmente había decidido regresar con su ex esposa, quería escucharlo de sus propios labios. Y si Sofía estaba mintiendo, no permitiría que sus manipulaciones destruyeran algo que podía ser real. Elena llegó al Hotel Maya Bay al atardecer del jueves, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el mundo podía escucharlo. El lugar era aún más impresionante de lo que había imaginado. Un paraíso de lujo frente al mar turquesa del Caribe, con villas privadas y jardines exuberantes. Se acercó a la recepción con nerviosismo. «Disculpe, ¿podrían decirme en qué villa se hospeda el señor Alejandro Vega? Soy su asistente personal y tengo documentos urgentes que entregarle». El recepcionista, un joven profesional, revisó la computadora. «El señor Vega está en la villa presidencial, pero me temo que ha dejado instrucciones de no ser molestado hasta mañana por la mañana». Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Sería cierto lo que Sofía había dicho? ¿Está acompañado?», preguntó, odiándose a sí misma por la pregunta. «No, señorita. El señor Vega está solo. Llegó el lunes y no ha recibido visitas». Elena sintió una mezcla de alivio y confusión. Si Alejandro estaba solo, entonces Sofía había mentido sobre la cena romántica y la reconciliación. «¿Podría decirme cómo llegar a la villa? Es realmente urgente». El recepcionista le dio las indicaciones y Elena caminó por los senderos iluminados del resort, ensayando mentalmente lo que le diría a Alejandro. Cuando llegó a la villa presidencial, una estructura elegante con vista panorámica al océano, se detuvo frente a la puerta, reuniendo valor. Tocó suavemente y después de unos momentos, la puerta se abrió. Alejandro apareció vestido casualmente, con una camisa blanca y pantalones de lino, pero Elena pudo ver inmediatamente que lucía cansado y preocupado. Su expresión cambió a completa sorpresa al verla. «Elena, ¿qué haces aquí? Necesitaba hablar contigo», dijo Elena con más valor del que sentía, «y no podía esperar a que regresaras». Alejandro la miró por un momento largo, luego se hizo a un lado para dejarla entrar. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?» «Revisé tu itinerario, pero Alejandro, tu exesposa vino a la oficina ayer. Me dijo que habían decidido reconciliarse, que estabas aquí preparando una cena romántica para pedirle que regresaran». Alejandro cerró los ojos y suspiró profundamente. «Elena, eso es completamente falso». «Lo sé», dijo Elena. «Revisé con recepción. Estás solo aquí. Entonces, ¿por qué viniste hasta acá?» Elena respiró profundamente, preparándose para la conversación más importante de su vida, «porque me di cuenta de que estaba siendo cobarde. Estaba permitiendo que los miedos y las manipulaciones de otra persona decidieran mi futuro». Se acercó a él, mirándolo directamente a los ojos. «Alejandro, es cierto que venimos de mundos diferentes. Es cierto que va a ser complicado, pero también es cierto que en las últimas semanas
He sentido algo que nunca había sentido antes. Y mi madre me dijo algo que no puedo olvidar, que el amor verdadero no se presenta muchas veces en la vida. Y cuando llega, hay que ser valiente para defenderlo. Alejandro la escuchó en silencio, con una expresión intensa. «¿Estás diciendo que...?» «Estoy diciendo que quiero intentarlo». Elena sintió lágrimas en los ojos. «Si tú todavía quieres. Si no has cambiado de opinión después de todo lo que pasó». Alejandro se acercó lentamente, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para tomar su rostro entre sus manos. «Elena, vine aquí porque necesitaba tiempo para pensar, para decidir si valía la pena luchar por algo que parecía imposible. Pero cada día que pasaba, lo único que podía pensar era en ti. ¿Y a qué conclusión llegaste? A que prefiero enfrentar cualquier obstáculo contigo, que vivir una vida fácil sin ti». Elena sintió cómo se le aceleraba el corazón. «Alejandro, va a ser difícil. La gente va a hablar, va a juzgar». «Que hablen», la interrumpió suavemente. «Elena, he pasado años viviendo según las expectativas de otros, casándome con quien se suponía que debía casarme, manteniendo las apariencias que se esperaban de mí. Y al final me quedé vacío y solo». Sus ojos se encontraron y Elena vio en ellos una determinación que la conmovió. «Contigo, por primera vez en años, me siento vivo, real. No me importa lo que diga la sociedad o mi ex esposa o cualquier otra persona. Lo único que me importa es lo que hay entre nosotros». Elena sintió las últimas barreras de su corazón desmoronándose. «¿Estás seguro? ¿Realmente estás seguro de que esto es lo que quieres?». En lugar de responder con palabras, Alejandro se inclinó lentamente hacia ella. Elena cerró los ojos cuando sintió sus labios rozar los suyos en un beso suave, tentativo al principio, pero que rápidamente se profundizó cuando ella respondió. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. «¿Eso responde tu pregunta?», murmuró Alejandro contra sus labios. Elena sonrió a través de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. «Creo que sí, Elena». Alejandro la abrazó estrechamente. «No será fácil, pero lo vamos a hacer juntos. Y te prometo que nunca, nunca permitiré que nadie te haga sentir menos valiosa por venir de donde vienes». Elena se aferró a él, sintiendo finalmente que había encontrado donde pertenecía, no en un mundo de lujo o de pobreza, sino simplemente en los brazos de alguien que la amaba por quien realmente era. «Te amo», susurró contra su pecho, las palabras saliendo sin que pudiera detenerlas. Alejandro se apartó ligeramente para mirarla a los ojos. «Y yo te amo a ti, Elena Morales, con todo lo que eso significa». Mientras el sol se ponía sobre el Caribe mexicano, Elena supo que había tomado la decisión correcta. Tal vez sus mundos eran diferentes, pero habían encontrado la forma de crear uno nuevo, uno donde el amor era más fuerte que cualquier diferencia social. Y por primera vez en mucho tiempo, el futuro se veía lleno de posibilidades infinitas.